estamos? Bien, querido, bien. Por ahí me encontré con Roca el otro día. ¿Ah, sí? Mm, Chévere. es que Y por ahí estamos tú a 6 vives cuadras. cerca, tú vives cerca también a donde Rosaura. Listo, Sí, ya estamos grabando. Mayra Valencia también ya se unió. Yo ya subió. le voy dando acceso a los que nos hacen falta. Y vamos a destinar unos minuticos al final para concretar si nos vamos con la segunda fase. Eso me parece importante, pero hacia el final. ¿Listo? Para que lo recuerdes. Vale, Bueno, señor. vamos a arrancar. Vale. Bueno, pues buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo me les va hoy de sábado? Cuenten, cuenten. Muy bien, gracias, Caro. Muy bien. Muy bien, gracias. Todo Ah, bien. qué bueno, qué bueno. Yo también por fin parece que acabé una labor de Sísifo de un texto que estaba escribiendo. Entonces se lo acabo de mandar a 2 amigos y les dije, bueno, es la verdad, es la primera versión final, porque uno saca como 6 versiones finales, ¿no? Lo manda, ya lo remató y ahí se va y al día siguiente dice, pero quito aquí, pongo acá, pero bueno, ya, hice la primera versión borrador final. Eso. Cuéntenme qué han pensado esta semana, cómo les ha funcionado la cabeza de lo que hemos estado haciendo, de lo que hicimos la clase pasada, un poquito lo que empezamos con los poemas. Bueno, eso, cuéntenme. ¿Yo Eren, puedo? Claro, sí, por Eren. supuesto. Eh, Ay, perdón que Bueno, no tengo pues la palabra. yo estaba como Rochi cuando leí por primera vez de cómo leer poesía. Ay, pues sí me confundí mucho porque entonces dije, bueno, entonces, ¿qué puede hacer uno, no? O sea, no entendía bien de qué iba hasta la clase pasada que tú ya nos esclareciste. Y bueno, pues estuve ensayando mi poema, estuve pensando mucho pues en lo de las clases, en los comentarios, y bueno, creo que tengo mucho camino que andar, mucho que trabajar, pero estoy muy contenta. Vale. Claro, es que casi este taller para desaprender. ¿Cómo no sobrecontar? ¿Cómo hacerlo lo más suave y lo menos interpretativo posible? Porque después eso surgirá naturalmente. Pero ahorita para buscar la propia voz es importante quitar todas las máscaras para que uno poco a poco, desnudito, vaya reconociéndose a sí mismo. Y no es que no vas a usar los recursos. Ya te doy la palabra, Mayra. No es que no vas a usar los recursos, sino que vas a aprender que no se necesita, en la escena de la narración, menos es más. Bueno, en la escena en general, menos es más. Dale, Omaira. Bueno, como yo les he contado que pues que apenas estoy empezando y que me gusta escribir y me gusta escribir mis cuentos y pues la idea mía era como narrar mis cuentos, pero como con todo lo que hemos visto en las clases y las referencias que nos has puesto, me puse a pensar por qué solo los míos. O sea, hay un montón de cosas maravillosas que contar. Entonces, sí, me gustó porque me da luz por esos lados también. Em, Eso por un lado, Y y ahí por pasa otro una lado, cosa también, Omaira, y ya seguís con el otro lado. Y es que si vos salís a contar tu cuento, te la estás jugando en 2 caminos, en la narradora y en la escritora. Y eso son 2 voces, no son la misma voz. Tu voz de escritora y tu voz de narradora oral no pueden ser la misma, porque no estamos jugando es como jugar fútbol de salón y fútbol en cancha abierta. Ya necesitas recursos distintos. Entonces, el escritor que uno tiene por dentro, te lo digo de corazón y sin ser mala persona, es muy mandón. Entonces, él no deja que el narrador oral, que es un poco más campechanito, más desfachatadito, ¿me entiendes?
Hoy justamente estaba pensando que sea como sea, nosotros tenemos una raíz popular y el público lo que necesita es que nosotros lo atrapemos. O sea, es como un acuerdo. El público dice, yo no me voy a dejar atrapar, pero a ver, sí, para que lo atrapes. Ese es un poco su comportamiento. Y eso de atrapar en el relato, de envolver, de enganchar, de tal, es una cosa bastante más, digamos, populachera que la literatura, por decirlo de alguna manera. ¿Ah? Más se agarra de unos lugares distintos, más que populachera, se agarra de unos lugares distintos que están en la raíz popular de la gente, ¿ya? Entonces, si podés empezar con relatos de otros que pueden ser tradición oral, tal, para que no te afecten tu propia voz de los tuyos. Pero cuando ya tengas un poco de rodaje en la tradición, en la palabra, en el suelto, pues ya puedes competir voz con voz y que tu escritora deje que la narradora cambie cosas, porque la narradora oral va a tener que mover cosas que funcionan en la literatura y que no funcionan en la oralidad y viceversa, ¿ya? Pero ese conflicto, pero hay muchos narradores que cuentan sus historias, ¿ya? No es que sea imposible, pero yo te propongo una vía, digamos, de fortalecimiento de la oral porque la escrita siempre es muy poderosa. Dale. Y por otro lado, vos habías dicho, y por otro lado, 2 puntos. Y por otro lado, ay, espere que se me fue la paloma. No, sin terminar el primer lado, sino que, por Ajá. ejemplo, estaba por ahí, vi un cuento que narraste sobre un personaje que era dueño de un anticuario y que andaba buscando Ajá, muebles y me gustó sí. mucho. Y se lo empecé a contar como a mis compañeros que son mi público. Y entonces me parece muy divertido, pues no solo eso, contar cosas de otros. Yo dije, ¿ves? Esto está chévere. Y aunque Ese realmente a mí cuento es de Roald Dahl, no sé si lo viste en la versión escrita, es de Roald Dahl. sí, lo leí también, epa, es que se me olvidó el nombre del escritor, y realmente lo que más me gusta es escribir, pero me empezó como a coquetear el tema de narrarlo, o sea, ¿por qué no contarlo? O también, ¿por qué no escribir y que lo cuenten otros? ¿Cierto? Entonces, eso, pensar como también narrarlo de otro me parece interesante. Y lo otro era, bueno, sí, por otro lado, eh, eso de que uno cuenta para otro. Pues yo también pensaba como, pues si me gusta a mí, usted verá si le gusta. Pero no, o sea, realmente uno tiene una conversación. Sí, es una conversación, no es. Es una conversación con alguien, es una comunicación, es un tema de comunicación y uno, pues no se comunica solo, no lo impone, algo así. Ajá. Sí, he tenido esas reflexiones, me gusta. Muchas gracias. Claro, ve, qué bueno, sí, claro. Kiko dice la frase, que no sé si se las dije, que Kiko dice, vote por quien vote, yo siempre voto por el público, ¿no? Y es realmente tan cuidadoso, tan amoroso su cuidado con el público. Hace todo porque el público esté a gusto, esté comunicado, esté alerta, esté pendiente, oiga lo que le ha querido decir, ¿no? Es una cosa casi infantil, ¿no? De frenesí y afecto amoroso. Y eso es precioso en él. ¿Qué más? Pues no, pues por eso son interesantes este tipo pues de talleres, porque obviamente le dan a uno luces de porque es que uno con uno solo es muy difícil. Uno termina siendo su propio juez y su propio todo y se pone sus propias reglas, entonces pues no funciona así. Claro. Y además, porque voy a aprovechar esta frase digamos, esta patica que me estás dando, para decir una cosa para todos. Uno no es uno somos varios. Digamos, Carolina Rueda somos varias internas dentro de mí. No es que yo oigo voces, no, es que tengo como distintas personalidades en distintos momentos de las cosas, ¿no?
Entonces, una cosa es que yo me ponga en mi personalidad de profesora de este oficio y esté trabajando con gente de un nivel o de otro nivel, y otra es que yo sea el público de este oficio. Cuando yo voy de público a una función, yo no voy a hacer taller en la función, yo voy de público. Entonces yo me entrego a lo que el narrador me proponga. Ya es así, no es que yo voy a enjuiciar, sino que pues yo me entrego a ver qué pasa. Si me aburro, pues me aburro, pero no me aburro porque soy Carolina, me aburro porque soy público. Y seguramente lo que se está haciendo aburre. Entonces yo me aburro, como todo el público. No es que yo me aburro antes, no, digamos. Yo me puedo dar cuenta antes de ciertas trampas. Eso por la experiencia. Pero que yo me dé cuenta antes de ciertas trampas no quiere decir que yo me aburra antes. No, no, yo no vine de juicio. Yo me doy cuenta de la trampa y vale, bueno, a ver cómo la usas. Yo prefiero las cosas sin trampa, pero pues si vos lo usas, pues vale, la puedes usar, es tu derecho, ¿no? Como creador. Y otra cosa es, digamos, si yo soy directora de un espectáculo o si yo soy la que está contando y haciendo el espectáculo. Sí, me hago entender, no soy la misma. Tengo tareas distintas, es más eso, tengo tareas distintas. Y en algunos ángulos soy mucho más estricta para unas cosas y mucho más estricta y menos estricta para otras, ¿no? Es una posibilidad perfectamente natural. Entonces, me parece como clave que uno entienda que dentro de uno, espérate, dentro de uno hay un director malo, como una especie de barba azul, que va en contra de uno. Cuando uno va por la calle, es ese que uno antes de salir, uno se mira y dice, ay, se me ve el barro, ¿no? Tengo un barro. Y uno piensa que todo el mundo ve el barro, ese enemigo interno que todos tenemos, que entonces uno sale a hacer la primera pasada del cuento y uno ya se está diciendo, claro, es que yo como soy tan huevona, entonces no hice no sé qué. Claro, es que yo como siempre la estoy cagando y tengo mala memoria, pues entonces ta. Claro, es que como yo soy, sí, ese enjuiciador es útil, no hay que matarlo, pero hay que manejarlo, hay que mantenerlo encerrado en la garita. Eso es como un policía loco, ¿me entienden? Eso es como un policía loco que uno tiene ahí. Ese policía le teme a todo lo que uno le teme. ¿Me hago entender? Es su señal de alarma. De esto no me gusta, de esto no me parece, de esta persona no me da seguridad, de este negocio mejor no lo cierro. Esa figura prevenida y que sospecha de todos, ese actúa a favor de uno si uno lo pone a actuar a favor de uno, porque si no lo llena de inseguridades. Y en un oficio creativo y de escena, es muy importante que cuando uno está ensayando y probando y descubriendo el relato, ese enemigo oculto esté bien encerradito en la garita. No es que yo estoy ensayando, es que me pasa mucho, ¿no? Bueno, entonces empecé a contar el cuento y dice, bueno, este era un sitio donde había un enorme castillo que tenía, sí ves, es que yo soy muy aburridora. Y uno dice, perdona, yo no te he detenido, tú tienes que ir avanzando, no has dicho sino 2 frases. ¿Cómo voy a saber si eres aburridora si has dicho 2 frases? Pero es ese enemigo que no te deja dispararte, sino que te está enjuiciando todo el tiempo, hay que usarlo para bien. Es decir, uno va haciendo el montaje, después piensa, este recurso es incómodo porque es nuevo o es incómodo porque no me acomodo, que no es lo mismo. Hay recursos que son nuevos y porque son nuevos uno no sabe, se desajusta cuando los usa, y hay recursos que a pesar de que sean nuevos, uno nunca se ajusta. Entonces, de pronto es que ese recurso no es para vos. De pronto hay que buscarle un sustituto a ese recurso.
Pero ¿cuándo lo descubrís? Pues en el ejercicio, haciendo, buscando, pero no puedes tener al enjuiciador diciéndote que todos tus recursos son malos. Erendira, trampa es, por ejemplo, utilizar el cuento para lucirte. Es que Erendira me había hecho la pregunta por el chat. ¿Qué significa hacer trampa? Pues trampa quiere decir eso, por ejemplo, usar el cuento más para lucirse que para mostrar el cuento. ¿Mm? Esa es una línea muy delgada, pero se nota. ¿Mm? Es muy bonito cuando el otro te enseña a ver. Hubo una cosa muy bella que dijo Mayra la semana pasada de Kiko, que a ella le impresionaba que uno dejaba de ver a Kiko en el escenario, que uno ya solo veía lo que él iba contando con las gatas y con el campo y con los huevos y con las pollitos y es verdad, él teniendo un vigor verbal prácticamente incomparable, uno no se cansa porque uno no está viendo a Kiko, no está viendo lo que Kiko le cuenta. ¿Mm? ¿Me hice entender, Erendira? Sí, muchas gracias. Vale, vale. Omaira iba a decir algo. Espérate, Beckett. Que me pareció que llegó. Un segundo, perdón, un segundito. Ven, es que es la hora de llegar los sábados. ¿Y usted por qué no empujó? Venga. Bueno, ahí está. Ay, Dios mío. Hola, monstruo. Papacito. Es que los sábados a veces me llega oliendo a caballo. Ya, Omaira, ibas a decir algo. Ya se me olvidó. Ve, yo no fui la de la frase. Igual estoy de acuerdo con decir que uno no veía, uno dejaba de ver a Kiko y solamente veía lo que él contaba. No fui yo la que dije eso, pero estoy de acuerdo. Mira. Pues estoy de acuerdo. Bueno. Y lo otro ya se me pasó, no, dale, tranquila, avanza. Bueno, entonces, tener bajo control a ese director interno. Si tú ya tienes un director enfrente, si tú ya le pediste a alguien que te ayude a mirar, tú muéstrate. No te estés autodirigiendo delante del que te está ayudando, no seas tonta, ¿para qué? Porque entonces así no vas a mostrar lo que tienes que mostrar y que el otro te tiene que ayudar a ver, que es un poco el ejercicio de una dirección en la narración oral, que yo te acompaño en lo que tú estás buscando y lo que pasa es que yo voy a ver probablemente cosas antes de que tú las veas. Entonces, en vez de descubrirlas al cabo de 15 ensayos, la vas a descubrir al cabo de 2 porque yo ya la vi antes. ¿Mm? Ahora nos pasó con la chilena que dirigí, que tenía mucho enredo con un cuento tradicional y de repente empezó a cantar unas cosas y le digo yo, por ahí, seguí por ahí, no pares, cántalo todo. Y se pegó una cantada que eso parecía un musical de Walt Disney y era divino porque aparecieron todas esas voces que te funcionan de manera como atávica, las has visto toda la vida. Y en este sentido no quiero que pensemos que por ser Walt Disney es malo, no, sencillamente es que le aparecían las voces de los personajes, entonces el uno cantaba, la otra cantaba, esta tenía un ritmo, este tenía otro, tenía como esa sabiduría del teatro musical, muchas veces visto. Y ya después de que terminó le dije yo lo lamento mucho, pero esto nunca lo vas a poder repetir, pues porque había salido en el ensayo, pero el solo hecho de haberlo hecho ya para ella había sido una experiencia para que el relato adquiriera vida, profundidad. Historia en ti. Historia en ti. Había unos libros cuando yo estaba chiquita de anatomía. A mí no me tocaron ya esos libros exactamente, pero sí había en mi casa por mis hermanos, pues que son más grandes que yo. Es un libro que tiene como láminas transparentes. Entonces está primero el esqueleto, después pones otra lámina, aparecen los órganos, después los músculos, después es una cosa divina. O
sea, además visualmente se va poniendo como en capas así y es una preciosidad. Pues eso es un poco lo que hacemos cada vez que contamos. Ponemos el esqueleto, después ponemos los órganos, después ponemos los... No es que se ponga todo en orden, no es que uno sea pues tan organizado como el, como el libro de anatomía, lamentablemente no somos así, pero sí se refiere a que hacemos una construcción del relato donde el relato adquiere... Mi expresión más clara es pasta en nosotros. Y cuando pasta en nosotros, por el tiempo dentro de nosotros, ese relato se pegan unas crecidas maravillosas, pero solitos, ellos son como vacas que nosotros nos comimos. Y las vacas dentro de nosotros empiezan a mascar comida de nuestras almas, de nuestras memorias, de nuestro pasado, de nuestras invenciones. Y esa vaca entonces va teniendo cada vez más peso, más interés, más profundidad, porque entonces la gente no es plana, los personajes no son planos, los relatos no son planos, tienen un montón de capitas ahí que empiezan a darle vitalidad. Omairi, ¿ibas a decir algo? Sí, es que hiciste un comentario y me acordé de lo que iba a decir, y es que cuando tú hablas de lo del director interno, ¿cómo hace, o no sé, o cómo hacer para que no nos haga sabotaje? Porque recuerdo una vez contando unas historias de terror, yo lo ensayé todo súper bien y todo en el ensayo me salió una maravilla. Yo combino lo que hago con guitarra, porque me defiendo con la guitarra. Entonces, hubo como un error, o sea, no alcanzamos a montar bien sonido antes de empezar y yo no me escuchaba y, y pues no sabía si el público me estaba escuchando y no pude, yo lo que tuve que hacer era avanzar y todo lo que yo tenía así como sutil que iba a hacer, yo no sabía si lo escuchaban. Y en mi cabeza yo tenía como una voz que me decía ridícula, ridícula, ridícula. Y eso no me dejó concentrar casi. Qué miedo. Yo no veía la hora de acabar y yo lo había montado y a mí me gustaba cómo iba a salir. Entonces me dio mucha tristeza, salí muy aburrida porque realmente después incluso afuera me dijeron que había sonado bonito, que la guitarra sí se escuchaba, que todo se escuchaba. Yo decía, qué pesar, y yo que me sentía un poquito afanada, pero era efectivamente porque yo tenía esa voz allá diciéndome cosas y yo decía, ¿cómo la callo? Entonces la pregunta es Pero es cómo, que, Mayra, cómo fíjate en trabajarlo. la función que tú me viste en Medellín. ¿Mm? El flaco de las luces, habíamos hablado toda la semana de que me tenía que hacer un cambio de luz y no lo hizo. Y a mí eso me cagó la función. Y yo no tuve la entereza de parar la función empezando el cuento y decirle, flaco, estoy sentada, ¿qué hago con toda esta luz? Y ya hubiera resuelto el problema y me lo quito encima. Sino que tuve todo el tiempo mi cabeza diciendo, esa luz, esa luz, esa luz, esa luz, esto está desparramado, esa luz, y conté el cuento así. Y pues claro, un cuento que depende mucho de la emoción y de mi concentración energética se partió porque el huevón del flaco no me hizo caso. Después lo puteé toda la semana. Pero digamos, aparte de la huevonada que había cometido y que en la narración yo hubiera perfectamente podido decirle, flaco, ¿y esta luz? Y empezar el cuento. No, es que no era más complejo que eso. Pero yo me monté en la burra de que él se iba a dar cuenta, no se dio cuenta, entonces yo cada vez me emputaba más que no se daba cuenta. Que era de lo único que habíamos hablado y el huevón estaba con el cuento así y no hizo nada de lo que tenía que hacer, lo hizo. Entonces, claro, la desconcentrada que me pegó a mí, la falta de atención con la que yo tuve la función, ese hijo de puta, es el mismo que te dice a vos ridícula, ridícula, ridícula. ¿Qué tiene que ver? Por un lado con el ego, en mi caso tenía que ver con el ego, y tiene que ver con una como incapacidad de reconocer la convención. Hoy iba a hablar yo de este tema, la convención. La convención es el acuerdo que uno hace con el público comunicativo. En la narración oral, la convención es yo te miro a los ojos, tú me miras a los ojos, y ese es el ejercicio.
Por eso es tan fuerte cuando ahora que he salido a contar en unas universidades, ahora yo tengo un público que hace esto. O sea, mientras yo estoy contando allí, ellos están así. Yo esto no lo tenía antes en las universidades. Tenía un sándwich, o sea, un pelado haciendo esto. Pero no alguien que está mordiendo el sándwich con este instrumento en la mitad. Ya mejor dicho, cuando uno los ve que bajan el celular, uno dice triunfé. ¿Mm? Pero me refiero a que no puedes permitir que ese director maloso te vuelva mierda a vos. No, ese director es bueno para lo siguiente. Triunfaste, todo el mundo te aplaudió, te besaron, no sé qué, pero a ver, Endira, ¿no? Entonces yo quería contar el cuento el cuento de la cómoda Chipendel, el que vos decís, el de Roald Dahl, el del mueble, pero me fui metiendo en cuentos livianos y de humor, livianos y de humor, livianos y de humor, y el público iba cada vez enloqueciendo y enloqueciendo y enloqueciendo, y yo con ganas de contar la cómoda Chipendel, pero no me atrevía a pararle el burro al público y cambiar de dirección, tal, ¿no? Entonces, claro, yo salí en hombros, ese día me pagaron como nunca me han pagado, no, mejor dicho, no te imaginas, triunfé como nunca. Pero cuando yo llegué al hotel, ahí sí solté a ese man. ¿Mm? Y me mentó todas las madres que me tenía que mentar, porque yo, claro, yo estaba incómoda, porque yo no había hecho lo que yo quería hacer, yo había hecho lo que el público había querido que yo hiciera. ¿Mm? Que no está mal, o sea, hay que cuidar al público, en eso es que valoro tanto las palabras de Cadaval. Pero fíjate la belleza con la que Kiko cuenta lo que a él le da la gana, pero cuida al público. ¿Mm? Y yo ese día había cuidado al público, pero no había contado lo que yo quería contar. Por eso me había sentido traicionada, traicionera. Y cuando llegué por la noche, pues tuve que soltar a esa bestia, que en mi caso yo digo que ese monstruo interno es una guardiana de cárcel de mujeres, gorda y maluca, lesbiana, así que se agarra así las cosas y que maltrata a todas las presas, entre esas yo. Esa es la mía, ¿me entiendes? Yo la suelto para que ella diga todo lo que tiene que decir y me lo dice en la sala de confesiones. ¿Mm? Y claro, esa información es una información que yo le di a ese, digamos, a ese enemigo interno. Porque ese enemigo interno me está hablando de cosas que yo no quiero que me pasen en la escena. ¿Me hago entender? O sea, ahí yo estoy matizando qué me gusta de narrar, cómo me gusta que se narre, cómo me gusta que el narrador se instale en la narración, cómo me gustan los textos, todo eso que yo he construido para ser la narradora que soy, que la narradora que soy es el resultado de la narradora que ha sido público de narradores y del teatro. Entonces yo he construido una narradora hecha de los pedacitos que me gustan de otros y de poder seguir mi intuición de lo que yo quiero como narradora. ¿Me hago entender? ¿Mm? En esa combinación yo construyo. Pero claro, digamos, ese compendio de información que me hace tener una disciplina, una forma de montar, una forma de buscar repertorio, una forma de articular la historia, una forma de ensayar, ¿sí? Cuando quiero decir una forma, no quiere decir que todo sea igual, sino que sencillamente yo ya sé más o menos las dinámicas que requiero para producir los cuentos. Pues claro, cuando yo llego a la noche al hotel, eso que yo quiero, mira lo que yo hice, ¿sí? La Carolina, que desea ser un tipo de narradora, mira el producto que presentó. Y ahí tiene que oír claramente los errores que cometió y aceptarlos y reconocerlos y pensar por qué. ¿Qué fue lo que no funcionó? ¿Qué fue lo que no funcionó? ¿Qué faltó aquí? ¿Qué sobró allá? Y, por ejemplo, ahora me acabó de pasar, estuve en México, después llegué a Medellín y después fui a Riohacha. Y el espectáculo que yo estoy, y después llegué al Festival de Teatro Bogotá. Y resulta que yo tengo un espectáculo ahora que se llama Gentes, Caminos y Sucesos. Lo que es un título que me permite meter lo que me dé la gana, es un poco, con un tema general. Un tema general, y dentro de eso yo meto, según el público, según el día, según el aire, según las ganas, uno u otro repertorio. Algunas cosas fijas, otras móviles.
voy y lo hago en Medellín y quedo con una sensación rarísima. Lo hago en Riohacha y quedo con una sensación rarísima. Había hecho pedazos en México, porque en México son contadas muy cortas, y había hecho un unipersonal. Y de repente, en el unipersonal de México, para mí fue delicioso. ¿Por qué? Porque no tenía el límite del tiempo, porque emocionalmente yo podía manejar el espectáculo como me daba la gana. Yo sabía dónde iba a llevar al público, en qué momento me lo llevaba al río, en qué momento lo sacaba del río, en qué momento hacíamos fiesta, en qué momento nos entristecíamos. Yo ya todo ese mapa emocional lo tenía claro. Entonces me era muy fácil llevar al público por un camino que yo ya había practicado varias veces con Gentes, Caminos y Sucesos. Pero en estos 3 festivales yo no presenté el espectáculo, sino que presenté fracciones del espectáculo. Y resulta que ese espectáculo es de los que no funciona, la parte no da cuenta del todo. ¿Por qué me meto en ciertos terrenos ásperos, pero que en el espectáculo tienen su contraste que los suaviza? Pero a pedazos lo áspero sale a la vista. Y eso le pasa a este espectáculo. No es que todos mis espectáculos están condenados a eso, no. Otros se pueden partir a pedazos. Este no. Los cuentos se pueden contar sueltos, pero les tengo que quitar la estructura, por ejemplo. Pero para darme cuenta de eso fueron 3 funciones. Pero para darme cuenta de eso, no solo fueron 3 funciones, sino que fue ese observador personal que fue mirando y que cuando termina la función de Bogotá, que era también otro unipersonal, donde yo pude hacer lo que me dio la gana, me dice a la mañana siguiente, cuando yo estoy pensando en lo que pasó y por qué fue tan raro en Medellín y por qué fue tan raro en Riohacha y México y Tita, tú. Y ese observador me dice, ¿por qué este espectáculo no lo podés fraccionar? Porque alguien del público me dijo, es que varías por todos como tus registros emocionales. Claro, pero eso junto se ve, pero a pedazos no se ve. ¿Me hago entender? Pero eso me lo enseña ese observador, que está encargado de eso, pero me tiene que servir, Omaira, no tiene que atacarme. Por supuesto, tiene un humorcito, el cabrón, ¿no? Porque te lo dice, quiero contar una anécdota que me pasó. Tengo un cuento que es de la Inquisición, muy bestia, muy bestia, muy bestia, muy bestia. Ese texto yo me tuve que aprender todo y después medio olvidar para que me quedara una cosa, no, media, ni tan aprendido, pero con un lenguaje de la Inquisición. Y en una función de Madrid, de Madrid, España, me ve un amigo mío que es muy crítico y maravilloso, o sea, es como hacen aquí así, bacán, que me critica sin pudor y muy bien. Entonces hay un momento en que el judío que va huyendo se arrastra por el suelo y entonces tiene pus en las heridas que se le rompen y deja los caminos de pus, ¿no? Eso entre otras imágenes, o sea, la luz rojiza que se proyecta sobre los adoquines, enrejada, porque por ahí es que entra la luz de la tarde, el frío, la humedad, las paredes, las lámparas que azulan todo el ambiente. Bueno, ven, hay montones de imágenes. Pero ese día yo repasé todo, pero ese recorrido del judío huyendo no lo pensé mucho, no lo pensé, puta, no lo pensé. Entonces, cuando lo empecé a describir, el hombre botó pus, no sé, 3 veces. Se arrastraba y le salía pus de las heridas, se arrastraba y se le explotaban las pústulas, bueno, en fin, pus. Al otro día, porque yo me quedo en la casa de ellos, me dice, te tengo que hacer comentarios del espectáculo. Y yo, a ver, pues, espérate, yo me tomo un vasito con agua y empezás. Y me dice, bueno, me hace los comentarios que me tenía que hacer, unas discusiones de esto y de aquello. Y cuando llega el judío, me dice, ¿y ese judío? Parecía una babosa recorriendo todo de pus, es una babosa sangrando. No, Carolina, y le digo yo, ay, sí, puta, es que no pensé mucho en esas imágenes. Vale. Ocurre la cosa, yo me tenía que volver a presentar con ese espectáculo como a las 2 semanas en Cádiz. Y me preparé, esta vez sí dije, no me puede pasar, tengo que repasar las imágenes, tienen que estar más pobladas, ¿no? Las luces, bueno, todo lo que les acabo de decir.
Y estoy en la función empezando el recorrido del judío por el tal, y entonces digo yo que se le rompe la pus y empieza a dejar, y me acuerdo yo de mi amigo diciéndome, parece una babosa ese judío, y me entra un ataque de risa, que me salió pues donde sale la risa, que es como en el ombligo, y va subiéndome a la cara, ¿me entendés? Así va llegando, y de repente yo me doy cuenta que yo no puedo reírme con el público ahí, yo no la puedo cagar porque me tiro el cuento. Sí, o sea, ahí sí la honestidad, no, yo tengo que quitar, yo quería matar a Ulpiano, al amigo, después cuando me subí esa risa y me doy yo cuenta que no me puedo reír y que tiene que pasar por encima de mi boca y que me llegó a los ojos y un ojo que hizo como ¡pimba! Y esa fue la única salida que tuvo la risa en la función, ¿no? Pero me salió una chispa, yo creo que eso fue que si la luz iluminó, ahí salió una chispa que fue la carcajada que yo había venido vomitando por los ojos, ¿no? Entonces vos decís, coño, entonces ganas de matar a Ulpiano por la noche lo llamé y lo putié, le dije, vos no sabes lo que me hiciste, donde me hayas hecho esto para todas las funciones, te mato. Pero ya después no me volvió a pasar porque, claro, ya lo tengo previsto, digamos, ya no me llega de sorpresa la imagen de la babosa, pero es un momento donde tiene que triunfar el creador y no el director, porque el que se salva en nuestro oficio es el que está en el escenario. El director puede ser el rey Pepinito, pero si uno está en un momento crítico, el que se salva es el actor, no el papel. ¿Sí me hago entender? Bueno, comentarios, algo. Dale, Julián. Claro, yo te mandé una pregunta por el chat y es cómo organizas, o sea, ¿cuál es el criterio como para decir tú, yo quiero que el público transite por todas estas emociones? ¿Quieres llevarlo de la risa, bueno, no sé, o sea, como cuál es el criterio, o sea, cómo montas como todo no sé, como la estructura va a decir, yo voy a correr por acá, vuelvo, tal, o sea, ¿hay como un criterio que tú digas o es más a tu... Es más intuitivo, ¿viste? Es Ok. más intuitivo. O por ejemplo, hace poco me surgió una imagen que me parece muy buena y es que los cuentos vos los guardas como en un cajón, pero en ese cajón pasan cosas que vos no sabes. Eso hay amantazgos y matrimonios y divorcios y hermanazgos y unas cosas rarísimas pasan allá dentro de ese cajón. Y después, cuando vos los sacás del cajón, los cuentos vienen pegados unos con otros de una manera rarísima, que uno nunca pensó que este cuento con este fueran a ir juntos. Uno los tenía ahí porque eran cuentos para contar. Pero entre ellos empieza a haber una serie de relaciones que tienen que ver con temas muy profundos que te interesan y que son los que hacen que se asocien los cuentos, ¿no? Y en ese mismo sentido, el cuento te va diciendo, yo creo que yo de primero, y uno dice, no, este cuento como de segundo. Y después lo miras y decís, no, voy a cambiarlo de lugar, lo voy a poner acá, no, mejor lo pongo acá, sí, y ahí los vas acomodando. El espectáculo erótico que yo tengo tuvo 3 estrenos. En esos 3 estrenos cambió el repertorio, o sea, aumentó el repertorio porque era muy pequeño al principio. Se mantuvo uno que era el último, siempre como el último, pero poco a poco se fueron ajustando hasta que ya quedaron los definitivos. ¿Mm? Eso. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta o inquietud o reflexión de la semana, de los días, de la clase anterior? Bueno, yo hablaba del juego de la convención. Hay convenciones muy cercanas con el público y convenciones lejanas con el público. No sé si se acuerdan el día que vimos a Yoshi, que Rochi decía que a ella le parecía que él era como planito. ¿Ah?
Pero es que, claro, es muy distinta la convención japonesa de comunicación, de su manera de relacionarse, que la convención colombiana de comunicación. Yo me acuerdo que Yoshi un día me decía, yo jamás en la vida en Japón le voy a decir a alguien que lo quiero. La única manera que yo le diga a alguien que lo quiero es que lo voy a dejar de querer. Claro, es un universo muy distinto al nuestro. Yo recuerdo que cuando lo vi contar la primera vez, estaban unos niños sentados, entonces se levantó, llamó a un niño, le dijo, ven niña, ven. Entonces él le dijo, yo soy un niño. Y Yoshi le dijo, ay, es que yo como a todos los veo igualitos. Y me encantó porque inmediatamente le dio la vuelta al estereotipo, que es que nosotros decimos que todos los orientales son iguales. Y pues para ellos todos los occidentales somos iguales también, no es una cosa exclusiva de nuestra cultura. Para ellos también nosotros todos tenemos ojos de vaca y olemos a leche. Eso es lo importante. Entonces ya por eso no somos como ellos. Entonces, me gusta eso de entender la convención, que es un acuerdo de comunicación. Uno establece ese acuerdo empezando la función. Establece cómo hablará, establece de qué hablará, establece el lenguaje que usará, establece la voz con la que va a contar. O sea, hay como un recibimiento en nuestra propia casa que le hacemos al público. Y en ese, como recibidor, acoplamos una serie de recursos para eso. Les voy a poner un señor en el chat y un señor acá, que él se llama Juan Madrigal. A mí me interesa mucho que lo vean porque es un acuerdo, bueno, ya lo hablaremos, del minuto 0 al 6:35, ¿vale? Tiene un pedacito me parece que el silencio empieza ahí, es que tiene un problema de audio el asunto. Él es costarricense. Lo conocimos porque hubo un festival de cuenteros en Bucaramanga donde se hizo como un concurso de cuenteros. Y en ese concurso él llegó y él dijo que él se declaraba fuera de concurso, que él no iba a concursar, pero pues se presentó como todos. Eso fue en el 2004. Y cuando lo vimos, caímos a sus pies. Ya van a ver por qué. Porque esto lo sabe jugar él muy bien. Entonces ahí se los mando. 7 minutos tienen para ver y ya volvemos.
Bueno, listo. Yo te vi. Sí, yo te vi. Por atragantarte, ¿viste? Hola. Hola. Hola, Hola, hola. Ya volvieron. ya acabó el Hemos, hechizo. sí, hemos estado hablando de la convención. Entonces, a mí me parece que en el caso de Juan, piensen que está contando para el mismo público que contó Cadaval. Es más o menos en el mismo lugar. Público universitario, de universidad pública, y logra una conexión como la de Kiko, pero va por un camino completamente distinto. Porque es un camino de juego. Él finalmente lo que le está proponiendo al público es un juego. Entonces, cuando entra y se la monta de entrada al primero que no le hace lo que él le pide y vuelve y se la monta y vuelve y se la monta, eso se lo he visto yo hacer en todos lados. Y funciona de una manera maravillosa porque termina provocando una reacomodación del público como tal. Porque esa es una cosa que por eso es que es importante lo de los poemas dirigidos a alguien. Es que uno construye el público que necesita. Uno le enseña al público lo que uno necesita que haga para que disfrute. Le va mostrando sus maneras de mirar y de esa manera el público puede disfrutar mejor lo que nosotros le estamos presentando. Comentarios, inquietudes. Omaira, Santiago y Julián. En ese orden, por favor. Hola, creo que tengo problemas. ¿Me escuchan bien? Se me está entrecortando la comunicación. Apaga la cámara si quieres, Omaira. Hola. Ok. Eso. Es que pensaba en lo atrapadores que pueden ser algunos personajes que incluso, por ejemplo, hacen que suelten el celular. O sea, él, por ejemplo, o sea, esa vaina de involucrar al público hace que se robe todo el público y se lo lleve para él. Entonces, eso sí es un reto muy grande, porque agarra hasta el que está por allá respondiendo un chat desde la silla de atrás porque no lo ven. Y efectivamente es demasiado mágico, o sea, ponerlo a cantar, ponerlo a ser parte del cuento. Yo lo vi aquí en un Ya. Iberoamericano de Teatro. Estaban todos los técnicos de las empresas que contrataba el Ibero para los espectáculos. Esto era un aire libre, todos vestidos de negro y de taches y tal. Y yo me tengo que ir en un momento y vuelvo después. Y está este man contando y yo me encuentro al del sonido como con una maraquita haciendo chacatún, chacatún, chacatún. Entonces yo llego y me lo encuentro así, me dice, este huevón me puso a hacer esto y que si paro me saca al escenario. Y es así. Y a mí, miren, no se imaginan la risa que me dio porque no se la perdonó a nadie.
a nadie. Y yo solo he visto hacer en muchos escenarios y es muy bello porque, por ejemplo, los técnicos del teatro son por naturaleza antipáticos, digamos, es como su estructura de defensa propia, ¿no? Para que uno no les coja mucha confianza o sea muy confianzudo más bien. Entonces, estos, mira, cuando yo vi a ese man moviendo la maraquita, yo dije, Juan Madrigal, te voy a hacer una estatua, porque me pareció muy divertido, porque rompió como toda una estructura de poder que existe, digamos, en los entornos culturales, ¿no? Entonces, eso me parece que, pues, que es una cosa que vale la pena. ¿Mm? Y que es una convención muy distinta, por ejemplo, a la que uso yo, o a la que usa Cadaval, o a la que usa Yoshi, ¿no? Cada cual establece una manera de. Estuve en una conferencia de Yoshi hace nada, hace un mes, unas cosas virtuales que estamos haciendo, y Yoshi hablaba de una cosa que se llama el Ma. Y el Ma es un signo de la caligrafía japonesa que quiere decir, por un lado, como la relación y la distancia que hay, por ejemplo, entre ustedes y yo. En este momento, entre nosotros hay un Ma, aunque estemos en espacios distintos. Pero la energía, digamos, que fluye entre nosotros es a lo que ellos llaman Ma, lo que está entre tú y yo. Pero también quiere decir como lo demoníaco, que es como más bien como lo mágico. También se escribe Ma. Entonces, Yoshi decía que en Japón, cuando no funciona un cuento, lo que se dice es que no funcionó el Ma, que no se logró un buen Ma. Y cuando funciona, pues es que estaba bien el Ma. Y a mí me parece bueno, es una descripción mucho más poética que la que yo estoy haciendo. Yo soy una humilde occidental que oyó la conferencia una vez, pero me pareció una descripción maravillosa porque se ubica en el ejercicio de la relación. O sea, es la relación lo que se nombra, no los que integran la relación, sino la relación. Funciona el Ma. ¿Ah? Y eso me parece que es una belleza porque, pues sí, porque lo interesante es el encuentro, lo relacional de este oficio. Esa tercera cosa extraña que brota en el encuentro con el otro. Ya, creo que terminé la idea, ¿no es cierto? ¿Algún otro comentario? Dale, Santi. A mí lo que más me gustó de Juan Madrigal es que directamente el público parecía herramientas que él estaba usando. El público no estaba distante de él, como tú dices, no había un ma muy fuerte, porque ellos directamente se sentían dentro de la historia, se sentían parte de esta porque podían ayudar al cuentero a continuarla. Y es una dinámica muy bacana que yo solamente se la había visto a otro cuentero, como es Harry Marín. A Harry Marín también le había visto esas dinámicas porque ya lo he visto presentándose en la Universidad Nacional y en otro espacio en un teatro de aquí de Medellín. Le vi esas conexiones que uno se sentía parte de la historia, que uno se olvidaba que tenía un teléfono, se olvidaba que tenía los problemas en casa que tuviera, se olvidaba que tenía un parcial y solo se concentraba en su cuento, solo se concentraba en responder a lo que él le iba a decir, porque esa interacción le hace a uno, como yo dije, entrar en un hechizo, tener una conexión directa con el cuentero, que es aquí estamos vos y yo y todos nosotros, y esta historia sale porque es compromiso de todos que salga. Entonces me parece muy hermoso esa forma de narración, porque lo que él usó para mí de recursos es aprovecharse de la música y de las canciones que nosotros tenemos de nuestra infancia y conectar con esa parte de nosotros que aún quiere seguir cantando, quiere seguir vibrando con esa infancia para ponerlo en escena y que todos disfrutemos. Es como lo que sentí yo de su forma. Es mi perspectiva. No, pues es que me acordé de una que tiene él que canta Arroz con Leche, que dice que es una canción que él acabó de crear y que es maravillosa y que se las va a enseñar, que acaba de crearla, pero que llegó ahorita a Bogotá y la va a estrenar, o no, a la ciudad que llegue, que la acaba de estrenar y que entonces, bueno, que va a cantarla para que no la aprendamos y empieza a cantar el arroz con leche. Y el público llora de la risa, pues el arroz con leche, y dice, pero ¿cómo así? La gente se la corea, claro, ¿no? Y él, pero ¿de dónde? Pero me la robaron, me robaron, ¿no?
Y es muy divertido y muy juguetón. Entonces, a mí el ejercicio, me parece que Juan Madrigal, más que los cuentos, independiente que los cuentos hay unos maravillosos, tiene una versión de los músicos de Bremen que la hace con peluches, que es buenísima. Buenísima, buenísima, divertida, liviana. El manejo de los objetos no tiene ninguna formalidad ni ninguna experticia, pero es muy bien logrado. Eso la hace maravillosa. Y siempre ha tenido ese don de poner al público en un lugar de juego y de esparcimiento de la infancia. ¿Mm? Y eso me parece que es algo que debe reinar en todo, digamos, no solo a los que cuentan para niños, ¿no? ¿Algo más? Que, que yo quería comentar que de eso que él dijo, de hecho, entre los dos cuentos que contó cuando terminó el primero, él dijo eso, dijo, yo vine pensando que iba a contar, yo no sabía que iba a contar si para adultos, para niños, dijo, pues a mí me gusta contar cuentos para niños, pero me parece que como que con ese ejercicio que él hace de la guitarra, de la voz, de participar al público, pues eso, logra, digo yo, lo imposible es poner un combo de adultos a volverse otra vez niños, y eso es maravilloso, ¿sí me entiendes? O sea, eso me pareció muy interesante, me pareció muy chévere. Claro, es que nosotros lo vimos en un festival de adultos Exacto. y se llevó a todo el público de calle, todo el mundo cayó a sus pies. E hicimos todas las pendejadas que nos mandó a hacer y todo, y él salió y todos estábamos enamorados de él. Va siempre va siempre. ¿Mm? Sí. ¿Algo más? Bueno, poemas. Como están, les toca a todos. Heréndira, Julián, Santiago y Omaira, a todos los cuatro. Henry, ¿vas a estar en decir poemas? Que participe, que participe. Que participe, que participe. Henry. Estoy por acá, estoy por acá. ¿Va a decir poemas o no? Sí, vale, vale, yo me voy a venir. Bueno, entonces, van. Necesito que todos observemos. ¿Mm? Yo creo que voy a dejar que hagan una primera pasada y comentamos. Y después hacemos una segunda pasada. ¿Vale? Dale, Erendira. Ya había preparado este y ya pasó, pero bueno, ahí va. Ah, pero espérate. Hacemos el orden entero, Erendira. ¿Sí? Por favor. Sí. Y cuando digo comentar, es que tomen nota, porque es que uno cree que se va a acordar de todo y es mentira, uno no se acuerda de todo. ¿Mm? Entonces es importante que anoten, digamos, por ejemplo, esto lo vi, me sonó cantado. Háganse caso como público, no se sientan mejores o peores que yo o que alguien que tiene más experiencia, ¿vale? Porque es que lo que necesitamos es entender que es el propio público que uno es, lo ayuda a construir el narrador que uno quiere o el decidor de poemas que uno quiere, ¿vale? Entonces va, Heréndira, va, Santiago. ¿Ya empiezo? No, espérate que estoy haciendo la lista. Ok. Va Omaira. Ay, no, porfa, déjame de última, qué pena. Entonces va Rochi. Rochi, ¿estás? Como para decir el poema. Rochi. Rochi. Ella está, solo que está en una finca, entonces su señal no está muy buena. Ah, Pero ella vale. Entonces, después de Santiago, va Henry. Pero no pude con una señal pésima. Sí, ya lo veo. Rochi, yo te puedo proponer una cosa. Tú podrías grabarlo como un mensaje de WhatsApp y nos lo mandas al grupo. ¿Te parece?
Si tú lo puedes grabar como un mensaje de WhatsApp en el grupo Tu Poema, lo oímos todos en el mensaje de WhatsApp. Bueno, entonces van Heréndira, Santiago, Rochi, Henry, Rochi que nos lo manda grabado, Julián y Omaira. Heréndira, Santiago, Rochi. Bueno, Rochi nos lo manda por mensaje, lo vimos al final. Después de Santiago va Henry, Julián y Omaira. Heréndira, Santiago, Henry, Julián y Omaira. Y el de Rochi ya lo tendremos grabado en el WhatsApp. ¿Listo? Ahora sí, Heréndira, adelante. Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedios para mis penas. Aquí plantaré un rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí tú mueras. Listo. ¿Quién va? Yo. Dale. Las cicatrices de Piedad Bonet. No hay cicatriz, por brutal que parezca, que no encierre belleza. Una historia puntual se cuenta en ella, algún dolor, pero también su fin. Así pues, las cicatrices son las costuras de la memoria, un remate imperfecto que nos sana dañándonos. Estas son la forma en que el tiempo encuentra de que nunca olvidemos las heridas. Okay. ¿Quién va? Pero lo puedes grabar por el WhatsApp, Rochi. Bueno, a ver si Rochi nos lo manda por el WhatsApp o no. Después creo que va Henry. ¿Cierto? ¿Va Henry o Julián? Henry primero. Ok, va Julia. Henry, Julián Pero- y Omaira. Listo. Entonces voy yo. No, Carlos, Amén. no, De esto Álvaro está que... Mutis. ¿Cómo? Rochi, no lo mandes por aquí. Tú mándalo por el WhatsApp. Por el grupo del WhatsApp. Tú lo grabas por ahí y nosotros lo oímos ahorita en el WhatsApp. Que seguro nos va a ir mejor la señal que por aquí. Listo. Henry. Listo, voy entonces, ¿no? Sí, señor. ¿Me oyen? ¿Sí? ¿Me están oyendo? Sí, 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 sí. Ah, bueno. Amén de Álvaro Mutis. Que te acoja la muerte con todos tus sueños intactos, al retorno de una furiosa adolescencia, al comienzo de las vacaciones que nunca te dieron. Te distinguirá la muerte con su primer aviso, te abrirá los ojos a sus grandes aguas, te iniciará en su constante brisa de otro mundo. La muerte se confundirá con tus sueños y en ellos recordará los signos que antaño fuera dejando, como un cazador que a su regreso reconoce sus marcas en la brecha. Listo. Julián. Por traidoras, decidí hoy, martes 24 de junio, asesinar algunas palabras. Amistad queda condenada a la hoguera por hereje. La horca conviene amor por ilegible. No estaría mal el garrote vil por apóstata para solidaridad. La guillotina como el rayo debe fulminar a fraternidad. Libertad morirá lentamente y con dolor. La tortura es su destino. Igualdad merece la horca por ser prostituta del peor burdel.
esperanza ha muerto ya. Fe padecerá la cámara de gas. El suplicio de Tántalo, por inhumana, se lo dejo a la palabra Dios. Fusilaré sin piedad a civilización por su barbarie. Cicuta beberá felicidad. Queda la palabra yo. Para esa, por triste, por su atroz soledad, decreto la peor de las penas. Vivirá conmigo hasta el final. Vale, gracias. Omaira. Hora de la noche al día, hora de un costado al otro, hora para treintañeros, hora acicalada para el canto del gallo, hora en que la tierra niega nuestros nombres, hora en que el viento sopla desde astros extintos, hora y si tras de nosotros no quedara nada, hora vacía, sorda, estéril, fondo de todas las horas. Nadie se siente bien a las 4 de la madrugada. Si las hormigas se sienten bien a las 4 de la madrugada, habrá que felicitarlas y que lleguen las 5, si es que tenemos que seguir viviendo. Comentarios generales y detallados, por favor. Precisos y directos. ¿Vas a hablar, Julián, de una? Bueno, a lo salvaje. No, que siento que todavía hay varios a los que la memoria todavía o sea, están en el proceso de la memoria y no le están metiendo como una emoción. O sea, está como un poquillo plano. Entonces siento que eso le pasó a Omaira y a Santiago. Henry City es muy poeta. Sí, tiene ya se le ve que es muy poeta. Y el de Heréndida, no sé, de pronto está muy recitado, me pareció a mí, como tiene como su entonación muy poeta. No sé. Vale, ¿qué más? Sí, efectivamente, todavía es como lo que tengo que hacer es jalar las imágenes para poderme acordar. Y no he sido la mejor recitando, entonces me va fatal. Pero me gustó mucho Henry, sí, se ve que ha hecho Uy, a mí bastante el Henry no me ejercicio, es el más gustó. fluido. No. No me gustó justamente porque pone voz de poeta. Pone voz de poeta, sí. Entonces, con esa voz de poeta no te llegan las imágenes porque es una recitación con una cierta languidez, ¿sí? Que suena leído y suena emocionalmente plano también. Claro, es familiar, lo hemos oído hablar así, pero eso no anima el poema. Y no se lo sabe de memoria, lo estaba leyendo. Ahí lo echa al agua, compañero. Entonces, claro, como no se lo sabe de memoria, pues mal leído suena, porque está siguiendo la puntuación de lo escrito, no la puntuación de la palabra, del decir. ¿Qué más? Y bueno, el de Heréndida es porque me sé la canción, entonces yo no sé si es que les suena cantado o es que yo la cantaba en mi cabeza. Está Sí, cantado. Está y el de cantado. Julián me parece larguísimo. El fraseo no corresponde a las frases, el fraseo no corresponde a las ideas, está obedeciendo al sonsonete del poema. ¿Mm? Y eso, en vez de iluminarlo, lo empalidece. ¿Mm? Porque entonces estamos repitiendo una manera de sonar y no siguiendo una historia que su poesía está en que el sonido es tan poderoso que será musical.
aunque no rime, me hago entender, pero por ejemplo, Heréndira tiene un poema que rima. Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra, en ella espero encontrar remedio para mis penas. ¿Sí? Esa es la música. Pero si contra algo tiene Heréndira que trabajar es contra esa música. Es contra ese sonsonete contra el que tenemos que trabajar. Miren, cuando nosotros empezamos a contar cuentos, éramos todos pelados universitarios, es decir, teníamos 20, 21 años, y de ahí para atrás, o sea, 16, 17, y no teníamos una referencia, digamos, activa en la memoria colectiva de un cuentero. Es decir, algunos éramos urbanos que no teníamos un cuentero en la memoria, como que yo dijera, ay, me acuerdo del capaz. No, mi papá, mi mamá eran buenos conversadores y como buenos conversadores, muy buenos conversadores, pero digamos no una figura de cuentero, ¿no? Empezamos a contar y al no tener referente y al tener por imposición la idea de que uno no memoriza la letra de los cuentos, sino que uno los cuenta de verdad. O sea, si uno quiere jugar este ejercicio de verdad, uno cuenta los cuentos, uno no los memoriza. Pues claro, uno caía, digamos, como en los vacíos, ¿no? Decís la primera frase y no sabes qué vas a decir en la segunda frase. Y en la segunda no sabes qué vas a decir en la tercera. El ejercicio de la narración se volvía, entre más estabas en el escenario, más pánico tenías, porque ya llevabas un rato habiendo logrado engrupir a todo este combo y ahora tenías que rematar la historia y que te salieran las frases limpias y que fuera claro, y eso no estaba, digamos, escrito, sino que partía de un ejercicio de la oralidad. Del ejercicio mismo de la oralidad, a uno después le empieza a salir el hilo solo. ¿Me entienden? Es como con las preguntas de los periodistas. Uno ya sabe qué tiene que contestar y que el periodista nunca le va a preguntar lo que uno necesita que le pregunte. Entonces uno tiene que contestarlo donde pueda, lo mete. El teatro, el precio de la boleta, la página en las redes, todo lo que uno necesita que se sepa, uno lo tiene que decir porque el periodista no arrisca, ¿me entiendes? Pero eso es un hilo que de repente se te vuelve normal. O sea, yo puedo dar una clase de 2 horas siguiendo un río de conversación solita, ¿sí ven? Pues eso se aprende. Algunos habrán sido maestros, eso se aprende, uno va soltando y de repente un día ya empieza a ser todo muy fácil. Pero cuando empezábamos el temor al silencio era enorme. Entonces, ¿cómo se tapaba el temor al silencio? Alargando las vocales y repitiendo la última línea. Ejemplo, 2 puntos. El niño dijo que había que subir a la montaña. La montaña se observaba por la ventana en el atardecer del invierno. El niño emprendió la subida. ¿Ya vieron o no? ¿Cómo se hace un cantadito? ¿Y qué fue lo que pasó? Que como nosotros éramos los primeritos que no veníamos, digamos, de un abuelo cuentero que nos había contado, sino que estábamos empezando a construir un ejercicio lejano a las disciplinas y cercano a las mismas disciplinas de la literatura y el teatro. Éramos lejanos y cercanos a la vez, pues por supuesto íbamos patinando y generando nuestras propias leyes o convenciones o acuerdos o permisos. Porque si nos ponían los permisos la literatura o nos los ponía el teatro, nos iba a dejar muchos. Estábamos explorando nuestros propios límites. Ahí es que aparece el cantadito. Y como lo malo de lo que se pega, empieza a haber la idea de que para contar cuentos hay que tener ese cantadito. Entonces vos lo ves en todo el continente y en España, el cantadito. Ahora ya no es tan de moda el cantadito, ahora son las historias cargadas de bondad y de unicornios. Que la solución del conflicto se resuelve de una manera como relamida, como que no ocurren los cuentos como con su ocurrencia,
sino que se utilizan como recursos de rescate, de formación de una cosa o de otra, ¿ya? ¿Qué más? Eh, Carolina, ¿me explicas porfa lo de relamida? Que es como historias donde el mal no está, es básicamente, porque es un afán de hacer lo políticamente correcto y lo políticamente correcto en general mutila una realidad del mundo que es el bien y el mal, ¿me entiendes? Y al quitar el mal, pues por supuesto la solución del problema, ya el conflicto desaparece, ¿sí? Porque en general los conflictos son entre el bien y el mal. Bueno, entonces voy a hablar, ya que no quieren hablar, entonces voy a hablar yo. Heréndira, estaba todo muy cantado, un fraseo hecho por el fraseo de la poeta. Tú tendrías que pensar cómo le diría yo esa frase a alguien. Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra. Se lo voy a decir a un amor, un examor. Le digo, para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mis penas. ¿Ves? No tienes que decirlo como yo lo estoy diciendo. Te estoy diciendo maneras de buscarle verdad. Ahora se lo vas a decir a un niño de 4 años, para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mis penas. ¿Ves? Es otro tono. Y en esa búsqueda es que vas bajándole como láminas al libro de anatomía. Le vas dando profundidad a las imágenes. Voz, hay una cosa con la voz un poco aniñada en el poema. Un poco aniñada es en general por temas de personalidad, todos y todas tenemos unos vicios vocales. En nuestra cultura el hecho de, en Colombia todo el tiempo que dicen niña, oiga niña, y uno dice, perdón, yo ya como que para niña no, ¿sí? Pero es la cosa de, venían las niñas caminando, de esa manera me aniñas. Ya lo que yo soy no es una persona adulta femenina, ¿me entendés? Sino una niña. Entonces ya mi reflexión, mis palabras, todo ha perdido prioridad. Entonces, en general tenemos unas ciertas maneras, por ejemplo, yo crecí con hombres, 2, y con un papá con un vozarrón. Entonces, claro, yo tengo un tono de voz que uso un tonito más abajo del que realmente tengo. Y eso tiene que ver con la personalidad, en defensa propia. ¿Me entiendes? Yo tenía que defenderme de un universo muy machista a mi alrededor. Entonces yo era una mujer fuerte, que batallaba con mis hermanos y batallaba con mi papá. Entonces la voz es una voz grave. ¿Mm? Pero cuando yo caliento la voz me queda un tono más arriba. Esa es mi verdadera voz. Entonces, este punto aniñado, digamos, que te escuché en el poema, tienes que ir buscando más abajo en ti. La voz en un lugar un poco más profundo, más como cuando uno habla en el suspiro. Ay, no sabes lo que me ha pasado. ¿Ves? Buscar por allá, a ver qué empiezas a encontrar. ¿Vale? Eso. Santiago. Santiago frasea y tiene un solo recurso de contraste que es la sorpresa. ¿Mm? Todavía se le oye bastante la memoria, pero él como recurso expresivo, ¿cuál es que era el poema? Santiago, ¿me lo recordás? Las cicatrices de Piedad Bonet. Las cicatrices. Entonces, digamos, no todas las cicatrices arden igual, son iguales. No todas las cicatrices significan lo mismo. ¿Me entendés? O sea, un raspón duele de una manera y una cortada que implicó puntos duele de otra, y un tajo que te hiciste en una mano duele de otra. Y eso es las físicas, pues, y ahora las metafísicas. ¿Mm? Entonces, solo tenías un recurso detrás de cada cicatriz que nombraste.
No hay cicatriz por brutal que parezca que no encierre belleza. Ahí tenés que pensar por lo menos en tres cicatrices que vos tenés en tu cuerpo o en tu alma. 1, 2, 3. Y uno piensa en las tres, no tiene que decir nada, solo que penses en las tres y eso ya va a darle una expresión. Una historia puntual se cuenta en ella. No es lo mismo una historia puntual de un día que me caí en una bicicleta a una historia puntual a un día que me pegué una enamorada y me fue como, mejor dicho, no comí peor porque me demoré poquito, ¿viste? Sí, 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 estoy Sí, son entendiendo. emociones distintas y estás usándome solo la sorpresa. El tema de solo usar una emoción no te pasó solo a vos, sino también a Julián, ¿m? Que solo me muestra la rabia y la decepción. Y no, hay muchísimas más. O sea, a cada palabra que él mata, cada palabra tendría que tener una emoción que no es solo la rabia y la decepción. Evidentemente, si el 28 de julio decidió asesinar unas palabras, lo hizo con rabia. Ya, digamos, ese universo ya lo tenemos. Ahora tenemos que ver cómo matizamos, qué duele más, la pérdida de amor o la pérdida de solidaridad, la pérdida de amistad o la pérdida de la pasión. ¿Qué es lo que en ti duele más? No todo duele igual. Hay cosas que para uno no significan mucho. ¿Mm? Porque no confiabas mucho en ellas, por ejemplo. Pero en una palabra que sí confiabas y tuviste que asesinarla. ¿Mm? Y no es lo mismo si tú eres un comprometido, no sé, un comprometido sociopolítico y dice este poema, o un comprometido romántico y dice este poema, o una señora mayor que ya se le fueron los hijos, se quedó viuda, vive sola en la casa y pasa los días sola en la casa y dice todo esto. ¿No? No son la misma persona la que dice cada cosa y de esa manera lo llenas de una variedad emocional mucho más interesante. Henry, ya lo dije, faltan más imágenes y creo que lo que podría ayudar es quién lo dice y a quién se lo dice, ¿no? ¿A quién? Porque no es lo mismo si esto se lo está diciendo un viejo a un joven, que te acoja la muerte con todos tus sueños intactos. O si es como una maldición a uno igual, que te acoja la muerte con todos tus sueños intactos. De regreso de las vacaciones que nunca te dieron. Porque además todo el poema es una belleza, porque es un poema que habla de la rebeldía, ¿no? Y del espíritu libre, los grandes costos de tener un espíritu libre. ¿Eh? Entonces no es lo mismo que el viejo se lo esté diciendo a un joven, que el viejo se lo esté diciendo a sí mismo. ¿Eh? Cuando ya ve que, digamos, la cascada suena cerquita, ¿no? El desparramadero ya suena cerquita y uno se lo dice a sí mismo. Y de esa manera el decir va a ser con toda la voz del poeta, pero con una voz que no es la lectura del poeta, sino la voz del poeta. ¿Mm? Esa voz que es la que uno oye por dentro. Mm. En Omaira me parece que falta la fuerza. O sea, se están diciendo cosas muy grandes, muy importantes, muy hermosas, pero no hay fuerza. No hay fuerza porque no hay una verdadera reflexión de las 5 de la mañana. ¿Sabes? Ese horario de levantarte vos en la madrugada y que te lleguen todos los fantasmas encima y sobrevivir cuando son las 3 de la mañana y eso no parece que el tiempo caminara. ¿Mm? Entonces hay cosas que son divertidas, o sea, que son como sarcásticas. Hay cosas que son de risa, hay cosas que son doloridas. ¿Mm? Hay cosas que son cuando dice, bueno, habrá que felicitar las hormigas. ¿Sí? Pero eso puede ser cargado de ira, cargado de odio, ¿qué? Y en esa fuerza tiene que haber un apretar el culito. Y aquí no estoy hablando en metáforas, para todos. O sea, cuando se habla, uno mueve el ano hacia arriba y hacia adentro, porque ahí es donde uno está impulsando, desde el centro vital está impulsando la palabra. ¿Mm?
sea, no es lo mismo que yo diga que te acoja la muerte con todos tus sueños intactos. Claro, yo no voy a salir al público a hablarle así, pero cuando yo la vuelva a decir, la voy a tener puesta abajo, no arriba. ¿Mm? Que te acoja la muerte con todos tus sueños intactos. Al regreso de las vacaciones que nunca te dieron. Ven, ya son dos emociones muy distintas que una sola. Y es un poco lo que estamos buscando, profundizar en las emociones. Llegar a que las emociones no son una. A nosotros nos decía el maestro de teatro, es que el amor no es el amor. El amor son un montón de emociones dentro de eso que llamamos el amor. Entonces el amor tiene el deseo, la ansiedad, el miedo, las ganas, la alegría, el terror. Entonces actuar el amor no es actuar que uno anda por las paredes a rastras ¿cómo es que se llamaba? Como Pepe Le Pew detrás de la gatica, ¿sí? No vas así en el amor. El amor está lleno de un montón de emociones. La espera. ¿Cómo es esperar? Esperar no es solamente estar así, sino que hay un momento en que uno está esperando, por ejemplo, en una clínica. Y entonces uno se imagina lo que está pasando, se imagina lo que le van a decir. Mira cada vez que sale algún médico o alguien a ver si es con uno la cosa. En otro momento se calma, en otro momento oye un troco, 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 y uno dice, eso fue el mío, eso fue el mío. Eso es la espera. La espera no estar en una esquina yendo y viniendo, eso también, pero eso no es la única manera de estar esperando. ¿Me hago entender a lo que me refiero? Tenemos que encontrarle la complejidad a las emociones y entender que toda emoción se desgrana en muchas otras emociones y que eso nos puede dar una variedad expresiva que es la que atrapa al público. Yo tenía un cuento en donde uno de los protagonistas era el odio. Y cuando cuando el odio tomó mi palabra, porque en un momento hablaba del odio, yo me di cuenta que era cobarde. Era una figura así toda cobardoncita, pero ese era el odio. Y yo no sabía que yo veía el odio así, pero me sirvió muchísimo porque dramáticamente redondeaba muy bien la secuencia. ¿Mm? Pero es porque dejaste que saliera por tu boca sin que el patrón joda y como con la profundidad de las imágenes y de el querer decir. Bueno, comentarios, inquietudes. Henry, ¿tú crees que es momento de hablar de esto que quieres hablar? Bueno, sí, en principio, saludarlos a todos. Disculparme, esta cámara que tengo acá en mi compu no me funciona. Compré una cámara muy buena, una Logic, pero como el sistema operativo de este computador no la acepta. Pues compañeros, hemos venido charlando ya en 2 ocasiones la posibilidad de tener o ampliar a una segunda fase en las mismas condiciones, es decir, mismos horarios, mismos días de trabajo y demás, ¿no? Entonces la idea es que ustedes, de pronto todos los que están acá, no sé cuántos hay, nos puedan confirmar su participación. Eso sería como, como, como lo que podemos hacer hoy y yo me comprometería a llamar al resto para poder garantizar que todos los participantes están como de acuerdo, ¿no? Ya en la sesión pasada, la mayoría pues, dijo que sí, ¿no? Entonces, no sé, los que están acá presentes, qué opinión tienen, si tienen alguna pregunta, si les interesaría que hiciéramos esa segunda fase. Esa segunda fase la terminaríamos con nuestra sesión presencial en Bogotá. Estamos en busca del lugar. Yo tengo ya visto uno que es la librería Balzac. Es un espacio que nos prestan allí, entonces eso puede ser en ese lugar. Es en la 17 con séptimo, edificio de Corseguros, creo que es el que queda ahí, en el 7.º piso. Pero básicamente es que ustedes nos confirmen
si estarían de acuerdo, si les gustaría una segunda fase, porque lo hemos pensado, porque creemos que esta primera todavía nos quedan muchos temas sueltos y sería muy interesante poder concluirlos con una segunda sesión para terminar y fuera de eso prepararnos muy bien para lo que va a ser el encuentro presencial o por lo menos la sesión presencial. Y al mismo tiempo, pues decirles que nosotros ya incluimos dentro del Festival de Poesía para el año entrante una sección que va dedicada a la narración oral y que nos gustaría, pues, para el año entrante poderlos invitar, ¿no? Ya sea que participen acá en Fusagasugá o que participen en Tunja, que siempre hacemos un capítulo en alguna ciudad diferente. Entonces, estarían cordialmente invitados. Entonces, Julián dice que sí, que le gustaría, pero que me gustaría escucharlos a todos. Mm, Omaira sí también. Amable, me ampliar la información que la clase pasada se me cayó la llamada. Sí, Omaira también. ¿Quién más está acá? Ajá, los costos son exactamente los mismos, las mismas fechas y los mismos horarios. ¿Quién me falta? Santiago, Julián, Erendira, yo también. Santiago Aguilar, creo que me falta Santiago, no se ha pronunciado. Sí, yo falto. Es que creo que a mí, sinceramente, por la situación me quedaría un poquito difícil pasar a una etapa 2. No creería que podría pasar por los costos económicos, porque también tengo como que financiar parte de la carrera y hacer otras cosas. Y ya antes, hasta ustedes me dieron una colaboración muy grande para esta primera etapa, con una medio beca, si se podría decir así. Así que Ajá. la verdad no les podría confirmar así muy seguro que podría estar la siguiente. Vale, pues de nuestro acuerdo sigue igual contigo, tienes media beca para que lo puedas tomar. Y alguien levantó también la mano, creo que fue, Ay, fui eh, yo, fui yo. sí, Omaira. Sino que, si es que es por escribir, sí, tan amable, pues tan amable pues no es tan bien, sino si por favor me amplían la información, porque la verdad como me tocó salirme la vez pasada porque me quedé sin internet y esas cosas, porque Ah, como tengo ya. mucho trabajo de campo, donde me toca viajar, entonces muchas veces me quedo sin taller, no sé horarios, no sé fechas, y también me queda un poquito apretado, eh, por costos para una próxima, no sé qué opciones hay, pero sí me interesa pues como escuchar opciones. Y me Vale, quedé como sí, pensando en las fechas, horarios y todo eso, porque em, me parece perfecto. más chévere Pues, así, porque a veces no me da ni siquiera para escuchar la clase pregrabada, todavía estoy escuchando la dos por pedacitos. bueno, vale, listo. Em, Mira, nosotros vamos a tener la última sesión de trabajos el martes. Vamos a tener una semana, incluso yo pensaría que casi 2 semanas de descanso, como para que ustedes puedan ver las sesiones de trabajo en diferido, masticar todo lo que hasta acá Carolina nos ha transmitido. Em, y no sé, qué sé yo pienso que de pronto Carolina nos podría dejar como algunas tareitas muy puntuales de acuerdo a lo que se vio en el transcurso de las sesiones, de suerte que esas 2 semanitas sirvan para masticar, ¿no? Como que nos sirva para retroalimentar todo lo que hasta acá se ha hecho. Y arrancaríamos, pienso yo, primera semana de noviembre para terminar última semana de noviembre, porque dura un mes. O sea, estamos los mismos horarios, martes y jueves, martes y sábado. Nos mantendríamos en esos horarios. Y frente a presupuesto, nosotros tenemos la facilidad de pagar en 2 contados. Eso también puede ser posible, ¿no? Digamos que con Santiago, creo que Santiago, hicimos una concesión de media beca, que a veces lo hacemos, pero no lo podríamos hacer con todos. Pero sí podemos hacer como una facilidad de pago en 2 contados, ¿no? Que pienso yo que podría ser fácil, ¿no? Relativamente viable. Y las condiciones serían las mismas, mismos horarios y obviamente que las temáticas van a cambiar
Ya Carolina nos entregaría como los materiales o la ruta de aprendizaje para compartirla con ustedes. Y, y pues bueno, básicamente es así, ¿no? Omay. Pues debo hacer unos análisis, debo hacer análisis por varias partes. Entonces, ¿hasta cuándo podría decir? Y el enfoque de la segunda fase sería más que todo, ay, me da mucho pesar porque yo sé que no me da para estar en el presencial. Yo sé que no me da por tales, no me da. Sí, hay algo que podemos hacer y que creo que lo hemos hecho en algunas ocasiones, es que se puedan conectar de manera online, ¿sí? En vivo, o que hagan la presentación pregrabada. Pero como es una cosa práctica, in situ, donde se van a dar las recomendaciones prácticas allí, pues es preferible que se conecten en vivo. Entonces nosotros, los que podamos estar de manera presencial, pues lo estaremos. Y los que no, se pueden conectar y hacer su presentación online, pero en vivo, como la sugerencia, ¿no? Se podría pensar en pregrabado para quienes tengan una conexión difícil o que de pronto no les sea favorable. Entonces se podría pensar en una pregrabada, pero preferiblemente en vivo. Para ese encuentro presencial es probable, tendría que mirar un poco el tema presupuestal, pero es probable que podamos colaborar con algo, ¿sí? Sobre todo algo de transporte por parte de la organización nuestra. Podamos contribuir con algo de transporte para que ustedes puedan venir, pero no lo puedo garantizar ahora hasta que yo no organice el tema presupuestal. Y ese encuentro presencial sería finalizado la siguiente fase. O sea que tendríamos un mes más para prepararnos bien, ¿no? Incluso yo creería que Carolina puede ir de alguna manera entregando como esa ruta para eso que se pretende hacia el cierre, que es la presentación personal, ¿sí? Presencial, ¿vale? Ok. Sí, voy a hacer unos análisis porque también había pensado como pagar un semestre en Viva Palabra, entonces sí, la idea es como tomármelo en serio, pero sí tengo que entonces replantear. ¿Hasta cuándo puedo decir? ¿Qué me dijiste? ¿Hasta cuándo puedo decidir? Pues que tengo que Eh, tirar cuentas. Y Repensar, sí, tiempo, yo sobre creo que todo, tiempo. sí, claro, la otra semana, igual a sus correos les vamos a estar llegando la información, haciendo llegar la información y a través de correo también nos pueden responder. Con base en eso, dependiendo si tenemos digamos, si hay un quórum de la mayoría de los que participaron, que hasta a la fecha creo que lo hay, ya la mayoría lo ha ratificado, pues arrancamos, ¿no? Y pues la otra Estamos semana nos hablando pueden de más contestar. o menos empezar el 2 de noviembre, porque Sí, las 2 semanas se cumplen el 26 de octubre y es más o sí, menos el 2 de noviembre que sería el sábado siguiente que empezaríamos otra vez. Y se haría sí, lo mismo exacto. que esta vez, pero en el siguiente mes y un segundo nivel que puede ser sobre la estructura del cuento, que puede ser sobre la voz narrativa, que bueno, ahí sí ya lo... Sí, igual es muy amplio, es demasiado amplio. Uno Claro, o en un sea, solo taller no aprende, no, es que no, es que aprendes lo que, o sea, yo un plantearía universo. uno de los temas, digamos, yo tengo contar literatura, contar tradición, la estructura narrativa, el trabajo con la voz, o sea, según que me parezca como lo más pertinente para siguiente paso, pues lo hacemos. ¿Mm? Sí, Sí, claro, sí. es como pensarse en la ruta que se ha trabajado durante este mes y completarlo, ¿no? Como Ujú. completarlo con otras herramientas que sean, que lo vengan a nutrir todo lo que se ha hecho a lo largo del mes. Pero no se preocupen, como les digo, a sus correos el lunes les estamos haciendo llegar la información. En sus correos a través de ese mismo medio nos pueden contestar. Ya puedes tomar una decisión la otra semana con toda la tranquilidad
Para facilidad de pagos pueden hacerlo en 2 contados, una primera parte al inicio, una segunda parte al cierre. Con Santiago pues mantenemos la media beca en caso tal de que quieras continuar. Y pues nada, estaríamos entonces en contacto la otra semana para definir este detalle en particular y nos veríamos, Dios mediante, el martes, porque el martes tenemos nuestro cierre, ¿vale? Creo que el martes es nuestra última clase, Caro. Sí, Y listo. Entonces, y el martes estarían prácticamente todos, porque el martes sí entran todos. Entonces, el martes podemos aprovechar para volver a recalcar la iniciativa y tomar ya las decisiones que pues tomamos ese día en particular. Por lo que yo veo es que va a ser efectivo la segunda sesión por y claro, es la que gran también mayoría. lo que intentaría yo también es plantear un segundo nivel que pueda tomarlo una gente que no haya tomado el primero. Claro. O sea, es en Sí, se continuidad puede. con lo que estamos haciendo, pero que pueda abrirse a 2 personas o 3 o 4 que digan, oiga, mira, este tema me puede interesar bastante y pues tal, ¿no? Pero Claro, que es sí, complementario de este básico, podemos digamos. recibir, sí, podemos recibir otros estudiantes nuevos, incluso que también nutra la posibilidad para el encuentro de cuenteros del año entrante. Eso me parece interesante. Y lo otro también, la parte presencial o lo que se va a hacer en Bogotá me parece también importantísimo. Creo que ahí ustedes van a poder recibir de Carolina de viva voz muchos aportes. Por eso consideramos que ese tema presencial es crucial. Haríamos todo el esfuerzo de poder colaborar con algunos de ustedes para temas de transporte en caso tal de que estén pues, retirados. Miraríamos esa posibilidad. Pero la idea es que Omaira levantó la mano. Qué pena, tengo una pregunta. ¿Tienen fecha para ese encuentro en Bogotá? Sí, tendríamos que pensárnoslo para casi la última semana de noviembre. O sea, para finalizar esa última sesión, porque tendríamos todo el mes de noviembre, sería presencial. O sea, tendríamos 7 sesiones virtuales, una presencial. Es que casualmente voy para Bogotá en noviembre a finales a un concierto, pero no en la última. Es como el 23, 20, sí, al 25. Ay, no, perdón. Sí, como el 24, 25. Bueno, pues eso lo podemos pensar para que coincida tu venida a Bogotá. Eso puede ser. Pues eso lo charlaríamos el día martes, que es nuestra última sesión de trabajo, y coordinamos ya la fecha definitiva para el encuentro presencial. ¿Sí? Okay. Eso puede ser. Porque me parece importante que puedan estar, ¿no? Y que puedan estar de frente con Carolina para que ella haga sus aportes. Creo que eso es vital. La virtualidad ayuda mucho y nos permite trabajar, pero la presencialidad también es un buen gancho, ¿no? Y si logramos encontrarnos, mucho mejor y cada uno con un espacio pertinente, ya Carolina daría como el norte para eso. Yo no tengo idea, Carolina, la que lo va a realizar, estipularía unos tiempos, unas temáticas o libre, no sé cómo lo podamos diseñar, pero ya Carolina lo haría, ¿no? Pero el encuentro presencial sí lo consideramos muy importante, ¿no? Entonces, mis queridos, el día martes les pedimos el favor es que no falten a la sesión, va a ser nuestra última sesión. En esa, pues vamos a concretar todo lo que hasta acá tenemos. Se hará una breve evaluación muy corta por parte de ustedes de lo que fue el taller y cómo les pareció hacia el cierre. Y al mismo tiempo tomaremos las decisiones para mantenernos en pie con la segunda fase y tomar decisiones de la fecha de nuestro encuentro presencial. ¿Les parece? ¿Está bien? Listo. Bueno, pues yo, no siendo más, ¿Listo? Carolina, ¿tienes algo más que decir? No, les pondré algún cuentero esta semana también en el chat.